Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Una vez más, en un nuevo episodio para todos ustedes en sus hogares, en sus automóviles, en el lugar de trabajo, sí, porque también nos escuchan y nos ven en su lugar de trabajo, llega la ratica de Skinner. Y hoy vengo con mi amigo Antonio Chamo. Hola, Susurro, ¿cómo estás? Me encantó tu introducción, estaba muy proca. Desculpabilizo a los que nos escuchan en su trabajo y todo. Y validas el hecho de que mucha gente nos sigue, Demasiado. nos continúa oyendo. Y de mi parte, quiero agradecerles a todos por dejarnos entrar en sus corazoncitos y en sus vidas el día de hoy con este nuevo episodio de La Ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Y quiero saludar aquí a nuestro jefe de sonidistas, el gran practicante de la voz de inteligencia artificial. Ay, se metió un curso. Sí, se metió un curso. Se metió un curso, le está yendo muy bien. Federico Lang. Hola, Susurro y Chamo. Es un placer estar hoy con ustedes. Oh, Ok. pero está muy avanzado ese curso. Suena como... ¿Cómo que te suena? No sé, como al traductor de Google, ¿verdad? ¿Será que lo utilizamos? No, ya que estamos en toque de traducción y Fede por sí pronuncia muy bien el francés. Fede, ¿cuál es el título del episodio de hoy? Folie à deux. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue otra vez? Folie à deux. Folie à deux. Mejor lo hacemos en español para no Locura causar de dos. Locura de dos. Muy bien. Fede, ya que estamos en esto, cuéntanos, ¿cuál es la frase que más dicen las mamás a sus hijos? Junte ese desorden. Ese curso está dando resultado, man. No, Fede. Estamos hablando de la otra frase. En la casa hablamos. Ay, no, Fede. ¿Cuál es la frase más dicha por una mamá tanto a sus esposos como a sus hijos? Me están volviendo loca. Creo que es esa. Mira, me estás volviendo loca. Muy bien, Fede, gracias por esas intervenciones. La frase, aunque muy jocosa, y ya que Fede está desde su modo de inteligencia artificial, no deja tener un poco de razón desde lo psicológico, chamo. Entonces, si una persona... Suave, ¿qué fue ese cambio? perdón, es que ya se me acabaron las horas de práctica. Ok, continúa, Fede. Bueno, lo que les iba a preguntar es que si una persona... O sea, si puede hacer que la otra pierda su estabilidad mental. Sí, claro, sí. En el episodio de hoy trataremos de explicar este cierto fenómeno peculiar que, por curioso que ha sido, gracias a programas de televisión, películas, incluso películas que vienen, ha entrado por la puerta grande de la cultura popular. Y este es, como dijimos al inicio, La locura de dos. Sí, como vos mencionabas, es un título que todos lo hemos visto, la segunda parte del Guasón, del Joker, que lleva este título, que a ciencia cierta no ha salido al día de hoy la película cuando lo estamos grabando. No sabemos si va en esa línea, pero es un título que da la intención de que es una locura de dos. Aunque el nombre en francés suena bellísimo, y ya lo vimos gracias a Fede, ¿verdad? Y hasta parece poético. Es un padecimiento psiquiátrico que es muy particular y que no solo afecta a dos individuos al mismo tiempo. Folie à deux. Ok, hablamos. Estoy tratando de ser serio, sí, ¿verdad? Sí. Pero es que es impresión, no es burla, es impresión. Hablamos de lo maravillosa y compleja que es la mente humana y que es una cajita de misterios que aún estamos en proceso de comprender completamente. En capítulos anteriores hemos hablado de fenómenos como el contagio social, en el capítulo del experimento de Facebook, que es cuando un grupo de personas sincronizan sus emociones y estos mecanismos de sincronización en grupo sirven como lubricantes sociales para, bueno, de que no nos matemos, ¿verdad? Acá en la Ratica de Skinner siempre tratamos de tener historias de fondo que nos ayuden a ilustrar, ¿verdad? Las historias también nos ayudan a generar no solo un contexto, sino a tener un marco referencial para que nuestros queridos oyentes puedan comprender de qué va la explicación, porque
somos un podcast, o intentamos al menos ser un podcast de divulgación científica. El primer caso de hoy ocurrió en el 2008. Las hermanas Úrsula y Sabina Eriksson tenían años de no verse. Sabina vivía en Irlanda con su esposo y sus 2 hijos pequeños, mientras Úrsula vivía en Estados Unidos. Úrsula decide viajar a Irlanda para visitar a su hermana. Al poco tiempo de estar juntas, sin ningún motivo, ambas alistan las maletas y deciden irse a Inglaterra. Al llegar a Dublín, buscan una estación de policía y reportan que los hijos pequeños de Sabina habían sido dejados solos y sin cuidado de nadie. O sea, las mujeres se fueron nada se más fueron, y agarraron las avisaron cosas en otra ciudad. en otra ciudad. Wow, sí, ya ahí empezó como algo muy raro y eso va derivando, va a ir escalando. Las mujeres toman un bus a Londres y en ese viaje se comportan de una forma muy extraña. Le piden al chofer que se detengan, pues ambas no se sentían bien. Al ver su insistencia, el chofer hace una parada y en la parada las mujeres se comportan de forma errática y extraña y cargaban sus maletas de forma protectora. El chofer, como regla de la empresa, les dijo que si querían volver a entrar debían mostrar lo que traían en las maletas. Las mujeres se pusieron violentas, por lo que el chofer no las dejó entrar. También el chofer llama inmediatamente a la policía y la policía llega al lugar y revisa las maletas de las mujeres, ven que no tienen absolutamente nada extraño y las deja ir a ambas pensando que son un par de mujeres inofensivas. Las mujeres se van caminando y al llegar a una autopista donde empiezan a cruzarla en zigzag, corriendo, mientras los carros atravesaban a alta velocidad. Algunos de los carros incluso llegaron y las golpearon levemente y les hicieron moretes. Golpes. Y les dieron golpes. Cerca del lugar, no sé este dato porque es relevante, pero nos llamó la atención, había un grupo de policías filmando un programa de televisión, yo imagino que como Cops, versión Irlanda, una cosa así, y se fueron al llamado que ocurría con estas mujeres y las detuvieron. Sí, el dato es importante porque todo quedó filmado, ¿verdad? Todo lo que pasó en este momento quedó grabado, incluso está en YouTube, puedes buscarlo. Entonces, mientras estaban detenidas, ellas decían que corrían porque las estaban persiguiendo, ¿verdad? Los policías y las arrestan. Extrañados y ven este comportamiento tan errático y las arrestan, pero al ver ellas que iban a ser arrestadas, Úrsula logra liberarse de verdad de los policías que la tenían y sale corriendo a la pista donde es atropellada por un vehículo que iba a 90 kilómetros por hora. En medio de la conmoción, que todos quedaron pasmados, Sabina también huye y también es atropellada. O sea, 2 atropellos. Ambos sobreviven y son llevadas al hospital por separado. Úrsula fue inmovilizada porque sus piernas estaban quebradas y Sabina pasó 15 minutos inconscientes en la ambulancia. Sabina recupera la conciencia y no permitía que la ayudaran, mientras gritaba, escupía, arañaba a los paramédicos y a los policías que estaban intentando ayudarla. Ella les gritaba a los que estaban tratando de ayudarlos: yo sé que ustedes no son reales, les gritaba. Y los miraba a los paramédicos y les decía: yo sé que les van a robar los órganos. A ustedes les van a robar los órganos, les gritaba. A ver, muchachos, no me digan que esto es como el caso de Ronaldo, ¿verdad? Y me van a salir con que hay demonios metidos en esto, porque si no me avisan y voy y me hago otro tecito, ¿verdad? No, esta historia no hay demonios, no hay brujería. De verdad se lo prometemos. También le prometemos que ya no van a haber tampoco más accidentes de tránsito porque, pucha, ¿qué contamos? Cualquier cantidad en pocos segundos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Cuénteme, no me dejen así, a la espera. Bueno, Sabina se libera y nuevamente corre hacia la autopista, pero esta vez la policía y los paramédicos logran detenerla. La sedan y la amarran de regreso en la ambulancia. Úrsula, por su parte, fue llevada a un hospital capitalino vía aérea porque tenía las piernas quebradas, mientras a su hermana Sabina fue llevada a uno de los hospitales locales. Durante el viaje, Sabina se calma y 5 horas después, dentro del hospital,
es dada de alta y la dejan salir. Sabina sale del hospital bajo custodia policial. Durante el tiempo que estuvo con la policía, su comportamiento era tranquilo y articulado. La corte la libera con una multa por golpear a un policía y por causar disturbios en autopista. Esta parte es criticada porque ella fue liberada sin solicitar exámenes psiquiátricos adecuados. Sí, eso es importante por lo que va a acontecer más adelante. Sabina sale de la corte caminando tranquilamente con una bolsa plástica donde estaban todas sus pertenencias. A la hora que la dejaron libre era de noche y ella empezó a solicitar direcciones a las personas que pasaban a la par y a las personas cercanas. Mientras en ese momento iban pasando dos hombres, uno llamado Glenn Holinshead y su amigo Peter Molly. Ambos estaban paseando un perro y se topan con Sabina. Al ver el estado de Sabina, se compadecen de ella y cuando la mujer les pide ayuda, ellos se lo ofrecen. Glenn le ofrece llevarla a la casa de él para ayudarla a llevarla al hospital donde estaba su hermana, pero al día siguiente. Mientras ella está con los hombres, ella se comporta de forma paranoica, cerrando las ventanas de la casa, quitándole los cigarros, pues decía que podían estar envenenados. Ambos hombres pensaban que Sabina estaba huyendo de alguna pareja abusiva. Por la madrugada, Peter se va y deja a Glenn cuidando a Sabina. A la mañana siguiente, Un detalle, paranoia significa que ella piensa en su cabeza que está siendo perseguida por alguien o algo. es correcto. Ella está en ese estado y a la mañana siguiente, mientras Glenn le cocinaba un desayuno a Sabina y sin previo aviso, ella se le abalanza y lo apuñala 5 veces causándole la muerte. Ella, Sabina, huye de la casa con un martillo y mientras iba huyendo, constantemente agarraba el martillo y de forma violenta se golpeaba a sí misma en la cabeza. Un hombre un motociclista que iba pasando, al ver esto, que ella se estaba autolastimando con el martillo, decide tratar de detenerla. Le logra quitar el martillo, pero ella sale corriendo y salta sobre un puente de 12 metros de altura a una pista donde milagrosamente no es atropellada, pero por la caída ella se quiebra ambos tobillos y al tratar ella de huir, la policía la arresta y eventualmente la encarcela. Durante el juicio, Sabina se declara culpable por el asesinato de Glenn. La defensa logra demostrar que Sabina estaba sufriendo de él. Folie à deux. Gracias. Y que ella era el recipiente de la problemática mental que en realidad tenía su hermana Úrsula. Se logró demostrar que durante el asesinato, Sabina no estaba en sus, usando el término popular, cabales, y por lo tanto ella no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Acá esto es importante, ¿verdad? Porque hablábamos de que era Úrsula la que tenía la esquizofrenia, digamos, o la psicosis, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Años antes, Úrsula se le había diagnosticado con una serie de padecimientos mentales, donde ella oía voces de vez en cuando sin que esto le afectara su forma de vida. Ella era lo que se conoce como la fuente y su hermana Sabina el recipiente, o primario y secundario. En este tipo de padecimientos se denomina primario o fuente, ¿verdad? Primario o fuente a la persona que tiene una enfermedad mental y que se la pasa por mecanismos que todavía no comprendemos, pero que esos mecanismos se han venido estudiando desde hace muchas décadas, se lo pasa a otra persona que le decimos el secundario o recipiente. Pueden haber, que más adelante lo vamos a ver, muchos secundarios, ¿verdad? Diferentes secundarios que son los receptores de esta persona primaria. A Sabina le dieron 5 años de cárcel, pero salió libre por buen comportamiento en el 2011. Regresó a Irlanda y se les prohibió a ambas hermanas estar juntas. Nunca más, para no activar esos mecanismos nuevamente. Úrsula regresó a vivir a Estados Unidos. Sí, el juez, como parte de la sentencia que dio, fue que ellas no podían estar juntas.
debido a estos mecanismos de locura de dos que se activan a raíz de esto. Pero esto no es psicosis. O sea, de verdad uno puede compartir una psicosis que viene de alguien más. Es muy importante esto que mencionas, Fede. Lo que es la locura de dos está catalogado como trastorno psicótico compartido. Ok, vamos a utilizar, abrir un poco la terminología para explicarle a nuestros oyentes. Trastorno significa que afecta las funciones mentales y cerebrales. Psicótico, en psicología significa que pierde el contacto con la realidad y su capacidad de relacionarse con otros. Y compartido, en psicología significa que la persona manifiesta los mismos comportamientos que el primario, ¿verdad? O la fuente, en este caso. Otro ejemplo, Chamo, para ilustrar. El primer caso descrito del trastorno psicótico compartido fue en Francia en 1873 por los psiquiatras Charles Lassalle y Jules Faldret. El caso... ¿Qué ocupaba Fede? Sí, el caso descrito fue de un matrimonio que en la descripción del caso, sus identidades hasta el día de hoy están protegidas, pero que los doctores le pusieron Margaret y Michael, ambos de 34 años y que compartían la misma psicosis. Y la psicosis consistía en que ellos creían que sus vecinos los estaban persiguiendo para hacerles daño cuando ellos estaban juntos, ¿verdad? Y que ellos creían que sus vecinos les robaban los zapatos y echaban polvo en la casa y que caminaban por toda la casa dejando huellas por todo lado. Wow, los doctores descubren que solo uno de los dos tenía un desorden psicótico y que por su relación tan cercana le transfería a su pareja el comportamiento. La literatura del caso nunca especifica quién era el primero y quién era el secundario. O sea, nunca la literatura, ese es el primer caso descrito, ¿verdad? En 1873 de la locura de dos. Es la primera descripción clínica que se hace. Y a partir de ahí es donde surge el nombre. Y a partir de ahí también es donde se empieza a estudiar este caso. Bueno, ustedes ya dijeron primario y secundario antes, pero, o sea, básicamente alguien le transfiere la enfermedad o cómo es la cosa. Sí, cuando hay casos de estos, Fede, siempre uno de los casos que va a ser el primario, sí tiene lo que es un diagnóstico o por lo menos antecedentes psiquiátricos. Sí, usualmente, aunque no esté diagnosticado, uno de las personas sí tiene algún trastorno que eventualmente se le puede diagnosticar, ¿verdad? Y ese es el que se le llama primario o fuente. Y las que tienen la transferencia se le llama secundario o recipientes. La literatura psicológica dice que la mayoría de personas primarias sufren usualmente de esquizofrenia o de algún tipo de psicosis, que también tienen una personalidad muy fuerte y dominante que influye de alguna forma en los secundarios, alterando sus mentes. Es importante destacar que el trastorno psicótico compartido usualmente las personas desarrollan un delirio de persecución, es decir, sienten que algo o alguien los está persiguiendo por algún motivo. Perdón, sigo practicando mi voz de AA. ¿Esto es solo entre dos personas o pueden haber más? Muchas gracias, Fede. Yo ya no sé quién me habla, si Fede o Google, pero bueno, muy bien. A pesar del nombre Fede, se sugiere que esto puede suceder con más de dos personas, ¿verdad, Chamo? Sí, de hecho los secundarios pueden ser varios. El caso que viene es el caso de la familia Trump. Ajá. Pero ese no es el que está ahorita para la presidencia. No, ¿verdad? Sí, es una muy buena pregunta. Tal vez porque se lo estoy pronunciando y yo no pronuncio tan bien como sé. Fede, es Trump con O, ¿verdad? Y no vamos a hablar del candidato porque no vamos a hacer diagnósticos así al azar y tan injustificados. Pero los Trump, a los que nos referimos, es una familia de Australia, donde sus 8 miembros un día de la nada abandonaron la casa escapando, según ellos, de seres que los perseguían. Conforme el viaje avanzaba, algunos de los miembros se iban quedando en el camino sin saber luego por qué sentía que los perseguían.
el padre de familia tiene una enfermedad mental que desencadenó todo el fenómeno en esta familia. Sí, el padre de esta familia fue el primario y por el tipo de personalidad y cercanía que tenía con el resto, les transfirió su Psicosis. psicosis. Digamos. Entonces, claro, en un momento determinado tenían a toda esta familia de 8 miembros creyendo que estaban siendo perseguidos y todos se montaron en un carro y se fueron. Dejaron las puertas abiertas, dejaron todos los carros, dinero, todo lo dejaron y de hecho la policía los tuvo que ir a buscar. Eventualmente, algunos de los miembros fueron quedando en el camino por diferentes motivos y conforme la policía los iba encontrando, ellos se empezaron a dar cuenta de que no tenían idea de qué fue lo que pasó, por qué se sentían perseguidos. Pero entonces Folie à deux. es algo común. En realidad es un trastorno muy extraño, muy extraño y es rarísimo. Eso se Sí, tiene que resaltar, sí, es ¿verdad? un trastorno que es sumamente raro, ¿verdad? De hecho, para diagnosticarlo se requieren básicamente 3 criterios previos antes del diagnóstico. Tienen que existir, antes del diagnóstico propiamente tienen que haber 3 criterios que se tienen que cumplir. El número 1, pérdida de la realidad en el contexto de cercanía con otra persona específica. Es decir, si yo estoy cerca de Chamo y yo soy el primario, en algún momento Chamo y yo nos vamos a sentir como que esa cercanía no anda bien, ¿verdad? Como que algo está fallando en esta conexión. O sea, como dijimos ahorita, si yo me encuentro a la par de Susurro, que es el primario, solo cuando estoy cerca de él empiezo a perder mi contacto con la realidad, ¿verdad? El segundo criterio es la persona específica también debe padecer de pérdida de la realidad con características idénticas a la persona vista. Como vos serías el primario, el tipo de conexión haría que yo empiece a sentir y ver las cosas y creer las cosas que vos estás en ese momento sintiendo y creyendo. Y el tercer criterio, que la alteración no pueda ser explicada en el marco de un padecimiento mental específico preexistente, sea por consumo de sustancias o por algún problema médico preexistente, que eso es importante, ¿verdad? Sí. Si hay abuso de sustancias, no entra en la categoría. O sea, Y si hay una cuestión médica, neurológica, tampoco. Vos decís como Salem. Sí, algo parecido. Algo parecido. Ajá, ahí no sería. Ahí no sería una locura de 2, como en el caso que vimos de las brujas de Salem en capítulos anteriores, donde las chicas tenían una histeria colectiva. Y aquí no se cumplían esos criterios. También poner como por ejemplo cuando están este grupo de amigos que están fumando ciertas plantas medicinales y que empiezan a tener como paranoia, empiezan conjunta y empiezan a hablar cosas, no sé, que ellos la ven divertidas, pero a ojos de otros puede ser que no, pero que realmente ahí no hay una psicosis compartida, lo que hay es un abuso de sustancias que les generó un estado alterado de la mente. Sí, un estado momentáneo de alteración de la mente. De la realidad. Exacto. También. A pesar de las causas de esto, aún son desconocidas y hay algunas características de las personas que se pueden ver afectadas por el primario. ¿Cuáles son, Chamo? Ok, las características que afectan al primario, de las personas que son afectadas por el primario, son que tiene que haber una predisposición genética a alguna enfermedad mental. Por eso, usualmente, cuando hay esto, usualmente son entre familiares. Es muy interesante porque si el papá tiene una enfermedad mental, puede haber una predisposición genética en los hijos y es muy probable que ellos también tengan a ser susceptibles a este tipo de cosas. Casi siempre hay un suceso estresante que lo detona, como algún tipo de muerte, despido, divorcio, pérdida de dinero. Por ejemplo, el caso de la familia Trump, la australiana, hubo un problema financiero muy grande. En el caso de las hermanas, creo que había un problema de divorcio de una de las dos. Entonces, ahí se empieza a cumplir esas características. Tienen usualmente un aislamiento social. Son personas que por alguna u otra razón están más aisladas de las demás personas, lo que las vuelve susceptibles a los primarios. Y finalmente una vida personal y familiar disfuncional. Algo
que me llamó mucho la atención, Chamo, es que el trastorno psicótico compartido no está dentro del DSM-5. No, a partir del DSM-5 dejó de existir y se agrupó en otro tipo de categoría. Ok, para las personas que tal vez no manejan el concepto del DSM-5 y que es el manual Diagnóstico. de diagnóstico que se utiliza en psicología y psiquiatría, ¿verdad? Ajá. Entonces, tiene varias ediciones. La edición más reciente es la número 5 y en esta edición 5 no aparece ya el trastorno psicótico compartido. No, de hecho ahora está englobado, es Ujú. decir, que se metió dentro, no tenía su propio capítulo, sino que se metió en un capítulo con otras enfermedades, en la categoría general de desórdenes psicóticos. Este tema me parece interesantísimo, de verdad. Desconocía que esto existía. ¿Hay algún tipo de tratamiento para esto? Sí, sí, sí hay tratamiento, Fede. Y es más que todo para las partes involucradas. El sujeto dominante o primario fuente necesita una combinación de tratamiento psiquiátrico, psicoterapia y tratamiento farmacológico. Sí, como ya dijimos, el primario Es la fuente. sí o sí Sí, tiene que tiene tener que tenerlo. un diagnóstico de enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, usualmente tiene que tener un tratamiento psiquiátrico acorde a su enfermedad y usualmente ese tratamiento va acompañado con tratamiento psicofarmacológico. El secundario o recipiente, por lo general, es tratamiento psicológico, lo que es psicoterapia. Ajá, que le ayude a abandonar estos delirios y, por decirlo así, que el psicólogo lo ayude a jalarlo a la realidad para que se pueda recuperar completamente. Sin embargo, es muy importante señalar dos cosas. Saber quién es el primario. Hay veces cuesta muchísimo. Sí, en el caso, el primero que se habló ya desde el término, se decía que no se sabía cuál de los dos era el primario. Y muchas veces cuando estos casos de psicosis compartida ocurren cuando son muchas personas y no hay antecedentes familiares adecuados o no hay nadie que haya sido diagnosticado, cuesta mucho, pero bueno, lo primero es identificar quién es el primario y mantenerlo separado de los secundarios para que no tengan recaída. Y segundo, no obstante, para el primario siempre habrá riesgo de recaída porque la psicosis, recordemos, y las ciertas enfermedades mentales no se curan. Tienen tratamiento, más no cura. Se tratan, exacto. Ajá, eso es diferente. Es diferente, o sea, las enfermedades diagnosticadas mentales usualmente no se curan, se tratan. Sobre todo el tema de psicosis. Ajá, especialmente en temas como psicosis, esquizofrenia, todo este tipo de enfermedades muy detalladas no tienen cura, se tratan y esto lo tenemos que recalcar. Entonces, la frase de me están volviendo loco, en ciertos escenarios sí podría ser cierta. Y pues sí. La verdad, respuesta corta, sí. Sí, depende del escenario. Sí, ¿verdad? y gracias a eso, muchos de nosotros como psicólogos tenemos trabajo. Aunque hay veces nos cuesta saber quién podría ser el primario, si la mamá o si los hijos. O si los hijos. A ver, es difícil de diagnosticar, Sí, claro. ¿verdad? Diría yo, por lo menos yo nunca he hecho un diagnóstico de estos, Ujú. ¿verdad? Ya quiero leer un poco más. Bueno, ya vemos que está allá fuera el DSM-5 y todo, pero también hay que tener cuidado como en esa parte, ¿verdad? Sí, claro. De que, por ejemplo, si vemos una pareja y decimos, ay, es que usted es el primario, usted... Eso Sí, de no, andar no. repartiendo No, no. diagnósticos y porque escuchó un episodio, sabemos que somos divulgadores científicos, pero hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones sobre ciertas cosas. Para generar un diagnóstico Se hay ocupa que un profesional y las pruebas adecuadas. y una investigación profunda de cada caso, ¿verdad? Sí, lo muchas veces queremos estos recalcar. casos van acompañados de historiales familiares, exámenes, no solo psicológicos, sino de corte fisiológico como revisión de órganos, TACs, incluso exámenes genéticos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de diagnósticos bajo la premisa de una enfermedad mental complicada o grave,
sí requieren adecuado diagnóstico. Bueno, chamo, estuvo muy interesante el episodio de hoy. Me parece que en lo personal quiero buscar más información porque ya hay casillos que tal vez ha llevado y dice, tengo que hacer una revisión de este historial. Ok, nosotros somos la Ratica de Skinner. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube. Ya voy a inventarme redes sociales. Ese no lo hemos abierto, chamo. En YouTube, en TikTok y en Spotify. Síganos como la Ratica de Skinner. Y tengo temor de preguntar, pero lo voy a hacer. Fede. Gracias, Susurro y Chamu. Creo que mejor voy a cambiar de profesión porque esta voz me está volviendo loco. Nos vemos en la próxima. Muy bien, Fede. Gracias a Fede, versión traductor que tuvimos el día de hoy. Chamu, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.